Antes de seguir tengo que hacer, ya en condiciones de mayor comodidad y no de fatiga mental, como antes, después de haber dado muchas clases y repetir lo mismo, tengo que hacer un pequeño repaso y un pequeño resumen. La fatiga se veía en que muchas veces hacía lo que hacen todos los profesores, que llevan a colación, traen a clase una diferencia mínima o difícil de entender, como la famosa, que ya veremos, o quizá espero que no, diferencia entre coherencia y cohesión, que apenas, bueno, en fin, como términos sí que son diferentes y remiten a cuestiones lógicas medievales, antiguas, importantes, pero como palabras son prácticamente sinónimos, es decir, como palabras en su uso cotidiano. Entonces, muchas veces ocurre que estos profesores están diciendo en qué se diferencia la coherencia y la cohesión, que tienen que distinguirse perfectamente porque son dos cosas muy importantes, tan importantes que las pusieron en los años 70, antes no existían y yo no las di hasta la universidad como curiosidad y ahora resulta que son importantísimas y que hay del profesor que no dé la coherencia y la cohesión. Bueno, pues muchas veces estos profesores a mitad de la explicación pues ya confunden los términos y llaman coherencia a la cohesión y cohesión a la coherencia porque ya tienen la cabeza baldada. Y es un poco lo que me pasó a mí y muchas veces en los vídeos anteriores llamo a una cosa por aquella, le doy el nombre de aquello de lo que quiero distinguirlo, pero espero que el buen criterio del espectador y todas las veces que lo repito bien sirvan para deshacer esos errores. Sin embargo, tengo que hacer una pequeña pausa sobre los vídeos anteriores para recapitular errores que no son míos, es decir, es como Petrarca, ¿no? de su ignorancia y de la de muchos otros. Pues tengo que hablar, ya he hablado de mi ignorancia y ahora tengo que hablar de la de muchos otros y tengo que hacer una pequeña acotación, una pequeña exposición o anotación acerca de la Real Academia Española, que es en la que me baso para exponer la gramática. Ya dije que la gramática es una disciplina que como tal ya estaba agotada en el siglo II a.C. Ahí ya se había hecho todo, incluso más de la cuenta. Yo diría incluso que la gramática estaba agotada en el siglo III a.C., tanto en la India como en Grecia. Ya se había dicho todo lo necesario, pero el trabajo de gramático pues exige que, en fin, se demuestre que se haga algo, como en filosofía. También hay que hacer descubrimientos en filosofía y hay un caso muy famoso de un filósofo que no escribía nada, le dijeron en la universidad que o hacía algo o lo echaban, escribió prácticamente una cuartilla, que todavía es un problema que se discute. En gramática, lamentablemente, hay poco donde escarbar, hay pocos descubrimientos que hacer y el problema de la academia y de las universidades, de los catedráticos, como el catedrático del libro que seguimos, que es catedrático en León, pues hay que decir a los alumnos, y no solo a los alumnos españoles, sino por supuesto a todos los iberoamericanos, a los guineanos que estudien con nuestros métodos, pero también a los extranjeros que sigan nuestros planes de estudios y estudien en el Instituto Cervantes, instituciones oficiales parecidas, hay que hacerles una aclaración. La Real Academia, los catedráticos y las universidades no son amigos del español y por supuesto no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Como dijo Cicerón de la naturaleza y luego repitió Plinio el Viejo en su Historia Natural y también lo repitió Filón alejandrino, Filón hebreo, Filón el judío. Decía Cicerón que natura non mater sed noverca. La naturaleza no es madre, sino naturaleza, algo que Plinio detalla por extenso al hablar de todas las espinas, venenos que ofrece para nosotros. La Real Academia no es la madre del español que cuida del español bajo sus amorosas alas como una gallina y por supuesto tampoco de nosotros. La Real Academia y la universidad son nuestra madrastra, no son el esposo de la lengua, son su proxeneta. Ellos no quieren que la lengua, como el marqués de Villena al fundarla y los académicos primeros impusieron en su lema de limpia, fija y da esplendor.
No hay amor de la academia, no hablo de los académicos, claro, naturalmente la mayoría de los académicos son escritores, autores, artistas, eruditos, sabios, que sí aman la lengua, pero la institución, tal como ha devenido en el ciego conteo de votos y sobre todo en la contratación de mercenarios que hacen trabajos que se suponen necesarios, pero se hacen sin el debido amor y simplemente por adquirir los puntos académicos, la academia no es el esposo, como digo, de la lengua sino su proxeneta, porque no la ama, sino que quiere sacar beneficio de ella, quiere sacar réditos. Un catedrático no va a cobrar más, ni le van a dar más sexenios, ni le van a dar más puntos. Sexenios es que, según curiosa figura, cada vez que pasan 6 años, si se ha demostrado que han hecho algo interesante, les pagan más. Pero claro, en gramática no hay nada que descubrir, ellos quieren sus sexenios y no se van a ganar los sexenios diciendo que todo estaba bien y que no hay que cambiar nada. Los sexenios se ganan inventándose cosas y complicando la gramática de manera innecesaria, cuando ya, como digo, en el siglo II a.C. ya estaba todo hecho, y en el tercero también. O sea, vamos a ver, es de lógica, es de lógica. Cuando nosotros nos dirigimos a un académico, no estamos dirigiéndonos al amantísimo esposo, al enamorado, ciego y apasionado de la lengua. Estamos hablando de alguien que la está explotando como un monstruo de feria, como a la mujer barbuda. Entonces es lógico que pasen las cosas que ahora voy a explicar que pasan y que hay que tener claras. En primer lugar, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo por las apelaciones, por alusiones. Hay un señor que creo que será de la Fundación Gustavo Bueno, porque firmaba con la Fi y la ñ, que son el símbolo de la Fundación Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es el filósofo más, iba a decir, el filósofo más importante que hemos tenido a finales del siglo XX, o incluso podría decir el filósofo más importante del siglo XXI, pero no sabría yo decir si eso tiene sentido porque probablemente es el único de esa época que verdaderamente es un filósofo y no, como todos los demás, un ensayista o un erudito o un historiador o un doxógrafo, porque en esas categorías se reparten en lo que sería el dominio de la filosofía, y Gustavo Bueno es el único que atraviesa y permea todas esas categorías. Y además, aparte de tener sistema propio, que para él es fundamental, no se puede, es una inmoralidad para él filosofar sin tener un sistema propio, aparte de eso, desde una manera, de todos los puntos de vista, desde todos los que se han llamado filósofos en la historia, pues estarían de acuerdo en que él sí es un filósofo, mientras que Bueno, pues, como digo, los demás serían ensayistas o eruditos o doxógrafos, es decir, que escriben las opiniones de otros, y o críticos también, o incluso teóricos, que es como decir contemplativo, pero filósofos, pues Gustavo Bueno. En fin, este señor, hoy me ando por las ramas porque tengo menos prisa, tranquilos, aparte de que esto es una lección de vida, así que tampoco hay que sabérsela, pero hay que tenerla en cuenta. Bien, pues me ha escrito diciendo que él supongo que será de mi edad, por lo que voy a decir, que él estudió como preposiciones añadidas a la lista durante, mediante, creo que vía, y excepto. Bien, por cierto, como me guié, también lo digo, hay un error mío en los vídeos anteriores que espero que también el buen criterio, tanto en mi clase para los que estudian conmigo, como los maestros de los que estudian en centros, porque yo doy semipresencial y entonces los maestros abnegadamente repiten mis palabras e intentan hacerlas penetrar en la tierra, en la roca madre de los centros de adultos asociados al nuestro. Bueno, espero que el buen criterio de quienes estudian solos como de quienes estudian como maestros se haya dado cuenta del error. Yo me guié por una lista de preposiciones que es la, digamos, oficial en la Consejería, son unos documentos oficiales de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Para los iberoamericanos que nos vean, pues que sepan que la competencia
la autoridad de la educación está transferida no al gobierno, desde el gobierno central a las comunidades autónomas, que son como regiones, pues, como Groenlandia para Dinamarca. Son regiones autónomas. En realidad España es casi un Estado federal y le falta solo llamarse Estado federal. Digamos eso, que la educación está transferida a los estados federales de España, que no se llaman así, sino comunidades autónomas, pero en la práctica son como estados federales. Bien, y a veces incluso estados asociados. El caso es que en esta lista habían tenido la buena idea, por así decirlo, de quitar las preposiciones que ya no se usan y quedan un poco arcaicas. Con lo cual ya no podemos entender textos antiguos en los que sí sale, ya no podemos entender, por ejemplo, a Juan de la Encina o... bueno, en fin. El caso es que habían quitado las preposiciones cabe, so y... sí, creo que esas, cabe y so. Cabe significa junto a y so viene de sub, es bajo. Entonces cuando en el credo antes se decía... padeció bajo el poder, ahora se dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato. La forma más clásica para usar el bajo no sería la preposición bajo, sino el adverbio de bajo con la preposición de, y lo normal sería en castellano clásico decir padeció debajo del poder de Poncio Pilato. Padeció debajo del poder de Poncio Pilato, en el signo niceno o credo. Bueno, pues eso no era lo que decía originalmente el castellano, sino que lo más habitual era, vamos, la traducción cuando se rezaba en castellano, era padeció so el poder de Poncio Pilato. Entonces si quitamos de la lista de las preposiciones la preposición so, y nosotros vemos en una obra, no hay que irse muy lejos, vemos en cualquier obra literaria, en una obra de teatro, por ejemplo, que rezan el credo y dicen so el poder de Poncio Pilato, entonces ¿qué vamos a pensar? Como lo han quitado, a lo mejor pensamos que está tascando el freno de un caballo y está diciéndole a un caballo que se pare. Ese so sería una interjección, claro, el so con el que decimos a un caballo que se pare. Es una estupidez quitarla, porque sigue existiendo en el pasado. Bien, y creo que ninguna más. Entonces la lista de las preposiciones se quedaría en a, ante, bajo, cabe. Bajo era, claro, es que eso es, al restituir cabe, quité bajo, es como lo de que no se puede comer chicle y subir las escaleras al mismo tiempo, que, en fin, no pude hacer esas dos cosas, restituir cabe y mantener bajo. Entonces, la lista de preposiciones sería a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, y luego la que todo el mundo se sabe de carrerilla y que incluye la preposición de origen árabe hasta, que viene del árabe hatta, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Bien, esa es la lista. Y luego se le añadió durante y mediante. Efectivamente, ese cambio lo hemos conocido todos. ¿Qué pasa con durante y mediante? Bueno, durante y mediante son, obviamente, son para nosotros adjetivos. Son adjetivos. Es una forma como gerundiva, en latín no sería un adjetivo, sería una forma de participio asimilada a lo que para nosotros sería un gerundio, pero no nos compliquemos, para nosotros sería un adjetivo. Digo no nos compliquemos porque no sé si expliqué, espero que sí, que Varrón fue el que descubrió que el participio, como su nombre indica, por eso le pusieron ese nombre, el participio participa de la naturaleza de verbo y de sustantivo. Si yo digo omnipotens, por ejemplo, yo estoy calificando a alguien y al mismo tiempo estoy contando que hace una acción, todo lo puede, ¿no? Todo lo puede, pero no nos compliquemos. Para nosotros, potente, por ejemplo, tiene género y número, bueno, en este caso el género es común, pero bueno, tiene número porque podemos decir potentes. O sea, potente es lo mismo para masculino y femenino. Vale, es común, no es problema, pero sí vemos que tiene número. Bueno, el verbo también tiene número, pero bueno, sí que es un adjetivo. Quiero decir, cuando nosotros decimos durante, es como decir imperante César,
imperante César. ¿Qué sería imperante? Sería un adjetivo para nosotros. Para nosotros sería un adjetivo. Quiere decir que, ¿cuándo ha pasado esto? Pues con César imperante, que sería lo mismo que un gerundio, con César imperando, con César comandando, pero no es lo mismo que un gerundio por la forma. Por el sentido sí, pero por la forma no. Porque aunque comandando y comandante sean lo mismo, quieran decir lo mismo, tienen una forma distinta, y de hecho comandante luego nos sirve para otra cosa, porque comandante lo podemos convertir en un adjetivo y comandante lo podemos convertir, como efectivamente se ha hecho, en un sustantivo. El comandante es el sustantivo, el nombre del que comanda, mientras que comandando pues es un verbo, es una forma no personal del verbo que ahí está. Tiene una función parecida, pero es un verbo. Bien, entonces, durante es lo mismo que imperante. Y si convertimos a imperante, durante, constante, si convertimos a durante en todo eso, pues imperante, durante, constante, etcétera, también deberían convertirse... he dicho, es que no sé si lo he dicho bien desde el principio, lo que digo de la fatiga mental. Vamos a ver. La Academia convirtió a durante y mediante en preposiciones. Por esa regla de 3, si convertimos durante y mediante en preposiciones, también tenemos que convertir en preposiciones a imperante, constante, febricitante, aquiescente, cualquier palabra semejante. Porque si yo digo durante el terror, si estoy hablando de la Revolución Francesa y digo durante el terror, estoy calificando con un adjetivo a la palabra terror. Estoy diciendo, ¿cuándo ocurrió esto? Pues con el terror durante, es decir, cuando el terror duraba, o con el terror durando, con el terror durando. Ese durante está calificando a la palabra terror. Es un adjetivo, en origen. Ahora bien, el español ha hecho que deje de convertirse en un adjetivo, porque ya no determina un sustantivo, sino que también puede determinar a un verbo. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió durante los atentados. Fíjense, ocurrió durante los atentados. Ya en el español ha perdido su valor de adjetivo, porque si fuera un adjetivo tendría que concordar en género y número con los atentados, con aquello que adjetiva teóricamente. Entonces sería durantes los atentados, es decir, mientras duraban los atentados, con los atentados durando, durantes los atentados. Durante, pues es un adjetivo, y nosotros podemos decir durantes, sería un adjetivo rarísimo. Pero el español ha preferido cambiarlo muy bien, de categoría. Entonces lo ha convertido en una palabra variable, con género y número, durante, durantes, en género no cambia, pero no es que no tenga género, es que tiene género común para masculino y femenino. Durantes los atentados, hemos preferido que en lugar de determinar a los atentados, determine a ocurrió, es decir, determine al verbo. Y cuando determina al verbo, no es un adjetivo, es un adverbio, porque ayuda al verbo, ayuda al verbo. Y entonces los adjetivos, como bien sabemos, son palabras invariables. No tienen ni género, ni tiempo, ni número, ni voz, ni modo, ni persona, nada, no tienen nada. Entonces nos quedamos solo con la forma del masculino